Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para un nuevo vídeo. Hoy, amigos, traemos un tema que, ha generado muchísima controversia, ha estado en boca de todos, y que francamente, me ha dejado pensando mucho. El título, como ya lo vieron, es un poco directo. Can Yaman rompe el silencio. No puedo ni escuchar su nombre. ¿Qué pasó? Y sí, vamos a sumergirnos en el drama, en el misterio, en todo lo que rodea a esta declaración, o más bien, a esta frase. ¿Qué está pasando realmente con Can Yaman? ¿Por qué esta reacción tan fuerte? Y sobre todo, ¿qué hay detrás de todo esto? Vamos a analizarlo a fondo, a desmenuzarlo, a ver qué información tenemos y a sacar nuestras propias conclusiones. Así que prepárense porque esto promete estar jugoso. Antes de empezar, y como siempre, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por apoyar el canal, por dejar sus likes, sus comentarios, por suscribirse y formar parte de esta comunidad increíble. Y si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas ahora mismo, no te lo pierdas. Activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subimos cada semana, que son sobre temas de actualidad, chismes, rumores, y todo lo que nos gusta saber sobre el mundo del espectáculo y por supuesto sobre nuestras queridas estrellas turcas. Suscríbete, es gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La verdad es que, como les decía, este tema de Can Yaman ha dado mucho de qué hablar. Para ponerlos en contexto y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares y queridos, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su fama explotó gracias a series como Erkencikus, Pájaro Soñador, o Deidre Amer, donde cautivó a millones con su carisma, su físico y su talento. Pero, ¿qué hace a Can Yaman tan especial? ¿Por qué su nombre resuena tanto en la industria y en los corazones de sus fans? Para entender la magnitud de su impacto, es crucial analizar algunos factores clave. Primero, su innegable atractivo físico. Can Yaman es un hombre guapo con una presencia que llena la pantalla. Su físico atlético, su sonrisa encantadora y su estilo impecable lo han convertido en un ícono de la moda y la belleza, no solo en Turquía, sino también en países como Italia, España y Latinoamérica. Pero la apariencia no lo es todo. El verdadero secreto de su éxito reside en su talento actoral. Can Yaman tiene la habilidad de interpretar una amplia gama de personajes, desde el romántico y sensible hasta el hombre de acción y el villano. Su versatilidad le permite adaptarse a diferentes géneros y estilos, lo que le ha ganado el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Otro aspecto fundamental es su carisma. Can Yaman irradia una energía positiva y una autenticidad que lo hacen cercano a sus fans. En las entrevistas en las redes sociales, siempre se muestra agradecido y humilde, lo que le ha ganado el respeto y la admiración de millones de personas. Además, Can Yaman es un actor que se involucra en sus proyectos. Se prepara a fondo para cada papel, estudia el guión, se documenta sobre el personaje y se sumerge en el mundo de la historia. Su compromiso con su trabajo es evidente en cada actuación, lo que lo convierte en un actor de primer nivel. Y por supuesto, no podemos olvidar su participación en series de éxito internacional. Erkencikus fue un fenómeno global, que catapultó a Can Yaman a la fama mundial. La serie, con su romántica historia, sus paisajes hermosos y sus personajes entrañables, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Después de Erkencikus, Can Yaman continuó cosechando éxitos. Participó en series como Bay Jail, Mr. Rong y Sandokan, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y géneros. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, lo que demuestra su talento y su dedicación. Pero la fama también trae consigo responsabilidades y desafíos. Can Yaman ha tenido que lidiar con la presión mediática, los rumores, las críticas y las expectativas del público. Ha aprendido a manejar la fama con madurez y profesionalismo, sin perder su esencia y su humildad. En resumen, Can Yaman es un actor completo con talento, carisma, belleza y profesionalismo. Su éxito no es casualidad, sino el resultado de su trabajo duro, su dedicación y su compromiso con su carrera. Es un ícono de la televisión turca, un referente para muchos jóvenes actores y un ejemplo a seguir para todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo.
Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama también trae consigo presiones, especulaciones y, lamentablemente, a veces también problemas personales que se magnifican. Y en este caso parece que estamos ante una situación bastante delicada. El punto de partida, la chispa que encendió todo este fuego, es una declaración, una frase que supuestamente ha hecho Can Yaman. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. La frase, como ya la mencionamos, es contundente: no puedo ni escuchar su nombre. ¿A quién se refiere? ¿De quién está hablando? Esa es la gran pregunta. Obviamente las especulaciones no se hicieron esperar. Los fans, los medios, todos empezaron a lanzar nombres, a atar cabos, a buscar pistas. Y la verdad es que la situación se ha vuelto bastante confusa. Hay varias teorías, varias posibles explicaciones. Una de las más fuertes y que ha ganado mucha fuerza en las redes sociales, es que esta frase estaría dirigida a Demet Özdemir, su compañera de reparto en Erkenzikurs. Y es que, recordemos, la química entre ellos era innegable. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la conexión que tenían en pantalla. Muchos fans soñaban con que esa química trascendiera la ficción, y de hecho, hubo muchísimos rumores sobre una posible relación entre ellos. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esta aparente aversión? Aquí es donde entran las especulaciones. Se habla de posibles problemas durante el rodaje de la serie, de desencuentros, de malos entendidos, incluso de conflictos por la fama y el protagonismo. Otros hablan de una ruptura sentimental que no habría terminado de la mejor manera. Es importante aclarar que hasta el momento, no hay una confirmación oficial de que esta frase esté dirigida a Demet Özdemir. Son solo rumores, especulaciones. Pero el hecho de que haya tantas personas que piensen en ella como la posible destinataria, ya dice mucho. Para entender mejor la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir, es importante recordar algunos detalles clave de su relación en la serie y fuera de ella. En Erkenzikurs interpretaron a una pareja que se enamora y vive un romance apasionado. La química entre ellos era innegable y su complicidad en pantalla era evidente. Durante el rodaje de la serie, surgieron rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos. Los fans se entusiasmaron con la idea, y las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando una prueba de su amor. Sin embargo, ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron ni desmintieron los rumores. Ambos se mantuvieron discretos, sin revelar detalles sobre su vida privada. Esta actitud alimentó aún más las especulaciones, y los fans se preguntaban qué pasaba realmente entre ellos. Después de que Erkenzikurs llegara a su fin, los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir disminuyeron. Ambos tomaron caminos separados, y cada uno se enfocó en sus proyectos profesionales. En los últimos años ha habido algunos reencuentros entre ellos, pero siempre de manera discreta y sin dar declaraciones a la prensa. Han mantenido una relación cordial, pero sin mostrar signos de una amistad cercana. En este contexto, la frase de Can Yaman, "no puedo ni escuchar su nombre", sorprende y genera interrogantes. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué esta aparente aversión? ¿Hubo algún conflicto no resuelto? Es importante recordar que las relaciones entre actores y actrices en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y difíciles. La presión mediática, las expectativas del público, los horarios de trabajo extenuantes y los posibles conflictos de intereses pueden afectar la dinámica entre ellos. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, es posible que hayan existido diferencias de opinión, malos entendidos o incluso conflictos personales que no fueron resueltos de manera adecuada. También es posible que hayan tomado caminos diferentes y que sus vidas hayan cambiado de manera significativa desde que trabajaron juntos en Erkenzikurs. En cualquier caso, la frase de Can Yaman sugiere que hay algo más detrás de la aparente aversión. Es posible que haya un resentimiento, un dolor o una frustración que aún no ha sido superada. O quizás simplemente que sus vidas han tomado rumbos muy distintos, y que ya no existe una conexión emocional entre ellos. En última instancia, solo ellos saben la verdad. Y es importante respetar su privacidad y sus decisiones. No debemos juzgar ni especular sin tener toda la información. Lo importante es recordar que son personas con sus sentimientos, sus problemas y sus derechos. Otra de las teorías, aunque menos popular,
es que la frase podría estar dirigida a algún productor, director o persona con la que Can Yaman habría tenido algún conflicto profesional. Tal vez una disputa por un contrato por el papel en una serie o película, o por diferencias creativas. Esta es una posibilidad, aunque menos probable, ya que la frase tiene un tono muy personal y emocional. En el mundo del entretenimiento, es común que existan tensiones y conflictos entre actores, productores y directores. Las disputas por contratos, los desacuerdos creativos y las luchas por el poder pueden ser frecuentes en la industria. En el caso de Can Yaman, es posible que haya tenido algún conflicto con alguna persona en el ámbito profesional. Tal vez una disputa por un papel, por un contrato, por el control creativo de un proyecto o por diferencias personales. Es importante recordar que los actores y actrices, a menudo, dependen de la aprobación de productores, directores y otros ejecutivos de la industria. Si no están de acuerdo con una decisión, si no se sienten valorados o si experimentan algún tipo de abuso, pueden sentirse frustrados y resentidos. En este contexto, la frase de Can Yaman podría ser una forma de expresar su descontento o su rechazo hacia una persona con la que tuvo un conflicto profesional. Podría ser una forma de marcar distancia, de dejar claro que no quiere saber nada más de esa persona. Sin embargo, es importante aclarar que hasta el momento, no hay evidencia concreta de que Can Yaman haya tenido un conflicto profesional con alguien en particular. Son solo especulaciones, basadas en la frase que supuestamente pronunció. Para entender mejor esta posibilidad, es importante analizar algunos factores que podrían influir en la situación. Primero, la presión mediática y las expectativas del público. Los actores y actrices a menudo son sometidos a una gran presión para mantener una imagen perfecta, para ser agradables y para cumplir con las expectativas de la industria. Si no están de acuerdo con algo, si se sienten explotados o si experimentan algún tipo de injusticia, pueden tener dificultades para expresar sus sentimientos y defender sus derechos. Segundo, la competencia en la industria del entretenimiento. La competencia entre actores y actrices es feroz, y los rumores, las intrigas y las polémicas son el pan de cada día. Los productores, directores y otros ejecutivos a menudo buscan a los actores y actrices más populares y rentables, y pueden ser despiadados en sus decisiones. Tercero, los problemas personales y las dificultades en la vida. Los actores y actrices, al igual que cualquier otra persona, pueden tener problemas personales, dificultades en la vida y traumas emocionales que afecten su desempeño profesional y su relación con los demás. Si no están bien emocionalmente, pueden tener dificultades para lidiar con los conflictos y las presiones de la industria. En resumen, la posibilidad de que la frase de Can Yaman esté dirigida a una persona con la que tuvo un conflicto profesional es válida, pero es importante analizar todos los factores que podrían influir en la situación. No debemos juzgar ni especular sin tener toda la información. Lo importante es recordar que son personas con sus sentimientos, sus problemas y sus derechos. Y aquí viene lo más interesante y a veces lo más frustrante, la falta de información. Can Yaman es conocido por ser bastante reservado con su vida privada. No suele dar declaraciones a la prensa, no suele hablar de sus relaciones, y generalmente prefiere mantener un perfil bajo. Esto por un lado es respetable, pero por otro alimenta las especulaciones y la curiosidad del público. En este caso, su silencio solo ha hecho que el misterio crezca. No sabemos qué pasó realmente. No sabemos quién es la persona a la que se refiere. No sabemos qué motivó esta reacción. Y es probable que nunca lo sepamos, al menos directamente por parte de él. Sin embargo, y a pesar de su silencio, hay que analizar otros factores que podrían estar influyendo en esta situación. Por ejemplo, la presión mediática a la que están sometidos los actores turcos, especialmente los más famosos. La persecución de los paparazzi, la constante necesidad de estar en el ojo público, la sobreexposición de su vida privada, todo esto puede generar estrés y ansiedad. Además, el mundo del espectáculo es un negocio muy competitivo. La competencia entre actores es feroz, y los rumores, las intrigas y las polémicas son el pan de cada día. En este contexto es fácil que se creen conflictos, que se malinterpreten las situaciones y que se generen resentimientos. El silencio de Can Yaman, aunque comprensible, es un arma de doble filo. Por un lado, le permite proteger su privacidad y evitar alimentar las especulaciones. Por otro lado, crea un vacío de información que los medios y los fans intentan llenar con conjeturas y rumores. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo se interpreta como una confirmación tácita de algo.
Los fans y los medios suelen interpretar la falta de respuesta como una señal de que hay algo que ocultar. Esta dinámica puede generar aún más curiosidad y especulación, y puede afectar la imagen pública del actor. Es importante recordar que el silencio es una forma de comunicación. Puede ser una señal de respeto, de protección de la privacidad, de falta de ganas de involucrarse en conflictos, o simplemente de no tener nada que decir. No debemos juzgar ni especular sin tener toda la información. Lo importante es respetar las decisiones de Can Yaman y esperar a que, si lo desea, decida hablar sobre lo que sucedió. En este contexto es crucial analizar los pros y los contras del silencio. Por un lado, el silencio puede proteger la privacidad y evitar conflictos. Por otro lado, puede generar más curiosidad y especulación, y puede afectar la imagen pública del actor. Además, el silencio puede generar un ambiente de desconfianza y sospecha. Los fans y los medios pueden interpretar la falta de respuesta como una señal de que hay algo que ocultar. Esta dinámica puede afectar la relación entre el actor y su público, y puede generar una sensación de distancia y desconfianza. En resumen, el silencio de Can Yaman es una decisión personal que debe ser respetada. Sin embargo, es importante analizar los posibles efectos de esta decisión, tanto en su vida privada como en su imagen pública. No debemos juzgar ni especular sin tener toda la información. Lo importante es respetar sus decisiones y esperar a que, si lo desea, decida hablar sobre lo que sucedió. Otra de las cosas que han salido a la luz en estos últimos días son las acusaciones de comportamiento inapropiado, y eso, claro, también ha afectado mucho la imagen de Can Yaman. Se le han atribuido actitudes consideradas machistas y agresivas. Algunas actrices han hablado, no directamente sobre él, pero sí han hecho referencia a situaciones desagradables que han vivido en el set. Y aunque no hay pruebas concretas, estas acusaciones han generado un debate importante en la sociedad turca sobre el acoso laboral y la violencia de género en la industria del entretenimiento. Estas acusaciones, aunque indirectas, son graves y merecen una reflexión profunda. El acoso laboral y la violencia de género son problemas serios que afectan a muchas personas en el mundo del espectáculo y en otras industrias. Es importante recordar que las mujeres en el mundo del entretenimiento, a menudo, son sometidas a una mayor presión y a una mayor objetivación. Son evaluadas por su apariencia, por su atractivo y por su capacidad para agradar a los demás. Esta dinámica puede generar un ambiente de trabajo hostil y sexista, donde el acoso y la discriminación son frecuentes. En el caso de Can Yaman, las acusaciones de comportamiento inapropiado han generado un debate importante sobre su imagen pública y sobre su comportamiento en el set. Aunque no hay pruebas concretas, las insinuaciones de actitudes machistas y agresivas han generado dudas sobre su personalidad y sobre su ética profesional. Es importante aclarar que hasta el momento, no hay acusaciones formales contra Can Yaman. Sin embargo, las insinuaciones de actitudes machistas y agresivas han generado un debate importante sobre el acoso laboral y la violencia de género en la industria del entretenimiento. En este contexto, es crucial analizar algunos factores que podrían influir en la situación. Primero, la cultura machista en Turquía. La sociedad turca, aunque en constante evolución, aún tiene una fuerte influencia de la cultura machista, donde los hombres a menudo son considerados superiores a las mujeres. Esta dinámica puede generar un ambiente de trabajo hostil y sexista, donde el acoso y la discriminación son frecuentes. Segundo, la presión mediática y las expectativas del público. Los actores y actrices a menudo son sometidos a una gran presión para mantener una imagen perfecta, para ser agradables y para cumplir con las expectativas de la industria. Si no están de acuerdo con algo, si se sienten explotados o si experimentan algún tipo de injusticia, pueden tener dificultades para expresar sus sentimientos y defender sus derechos. Tercero, la falta de mecanismos de protección para las mujeres en la industria del entretenimiento. Muchas veces, las mujeres que denuncian acoso laboral o violencia de género son ignoradas, culpabilizadas o incluso castigadas. Esta falta de protección puede generar un ambiente de silencio y de miedo, donde las mujeres no se atreven a denunciar los abusos. En resumen, las acusaciones de comportamiento inapropiado contra Can Yaman, aunque indirectas, son serias y merecen una reflexión profunda. Es importante analizar todos los factores que podrían influir en la situación, y es crucial apoyar a las mujeres que han sido víctimas de acoso laboral y violencia de género. No debemos juzgar ni especular sin tener toda la información.
Lo importante es escuchar a las víctimas, investigar los hechos y tomar medidas para prevenir y erradicar el acoso laboral y la violencia de género en la industria del entretenimiento. Es importante recordar que al final del día son personas. No son solo personajes de televisión, no son solo caras bonitas en la pantalla. Tienen sentimientos, tienen problemas y también tienen derecho a su privacidad. Y aunque el público sienta que tiene derecho a saber todo sobre sus vidas, debemos ser respetuosos con sus decisiones y sus silencios. En este caso, la frase de Can Yaman, "no puedo ni escuchar su nombre", es una declaración muy fuerte, muy personal. Y aunque nos genere curiosidad, aunque queramos saber qué pasó, creo que debemos respetar su decisión de no hablar, de no dar explicaciones. Quizás en algún momento decida romper el silencio y contar su verdad. O quizás prefiera mantenerlo en privado para siempre. Y ambas opciones son válidas. Es esencial respetar la privacidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. Todos tenemos derecho a nuestra vida privada, y no es justo que los medios de comunicación y el público se entrometan en ella. En el caso de Can Yaman, su silencio es una decisión personal que debe ser respetada. No debemos presionar, ni acosar, ni juzgar sus decisiones. Lo importante es recordar que es una persona con sus sentimientos, sus problemas y sus derechos. En este contexto es crucial analizar los pros y los contras de la invasión de la privacidad. Por un lado, la invasión de la privacidad puede generar curiosidad y entretenimiento. Los medios de comunicación y el público a menudo se sienten atraídos por las vidas de las figuras públicas, y buscan información sobre sus relaciones, sus problemas y sus decisiones. Por otro lado, la invasión de la privacidad puede generar daño y sufrimiento. Las figuras públicas pueden sentirse acosadas, expuestas y humilladas. Sus relaciones pueden verse afectadas y su salud mental puede verse comprometida. Además, la invasión de la privacidad puede afectar la imagen pública de la persona. Los medios de comunicación y el público pueden juzgar a la persona, y pueden crear una imagen distorsionada de su personalidad y de sus acciones. En resumen, es fundamental respetar la privacidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. Debemos ser conscientes de los posibles efectos de la invasión de la privacidad, y debemos tomar medidas para proteger los derechos y la dignidad de las personas. No debemos juzgar, ni acosar, ni presionar sus decisiones. Lo importante es recordar que son personas con sus sentimientos, sus problemas y sus derechos. Y aquí es donde me gustaría hacer una pequeña reflexión. El mundo del espectáculo, aunque a veces nos parezca glamuroso y perfecto, esconde muchas sombras, muchas presiones, muchas situaciones complicadas. Los actores, actrices, productores, directores, todos ellos son seres humanos, con sus aciertos y sus errores. Y debemos ser conscientes de esto, de no juzgar sin saber, de no especular sin tener pruebas. El mundo del espectáculo con su brillo y su glamour, a menudo esconde una realidad muy diferente. La competencia, la presión mediática, los rumores, las intrigas y las polémicas son el pan de cada día. En este contexto es crucial analizar algunos factores que podrían influir en la situación. Primero, la presión mediática y las expectativas del público. Los actores y actrices a menudo son sometidos a una gran presión para mantener una imagen perfecta, para ser agradables y para cumplir con las expectativas de la industria. Esta presión puede generar estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental. Segundo, la competencia en la industria del entretenimiento. La competencia entre actores y actrices es feroz, y los rumores, las intrigas y las polémicas son el pan de cada día. Los productores, directores y otros ejecutivos a menudo buscan a los actores y actrices más populares y rentables, y pueden ser despiadados en sus decisiones. Tercero, la falta de apoyo y de protección para los actores y actrices. Muchas veces los actores y actrices no cuentan con el apoyo adecuado para lidiar con los problemas y las presiones de la industria. La falta de protección legal y de mecanismos de defensa puede hacer que se sientan vulnerables y explotados. En resumen, el mundo del espectáculo es un lugar complejo y difícil, con muchas sombras y presiones. Es importante ser conscientes de esta realidad, y es crucial apoyar a los actores y actrices que están luchando contra los desafíos de la industria. Debemos ser empáticos, comprensivos y respetuosos con sus decisiones. No debemos juzgar ni especular sin tener toda la información. Lo importante es recordar que son personas con sus sentimientos, sus problemas y sus derechos.
Ahora, para terminar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿A quién creen que se refiere Can Yaman con esta frase? ¿Creen que hay más información que aún no conocemos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y discutir sobre estos temas. Y como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por acompañarme en este análisis, por compartir sus opiniones. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en que pensar. Así que, para resumir, hemos hablado sobre la frase de Can Yaman, no puedo ni escuchar su nombre, sobre las posibles personas a las que podría estar dirigida, sobre las especulaciones y los rumores, sobre la falta de información y sobre la necesidad de respetar la privacidad de los famosos. Hemos analizado el contexto, los posibles motivos y las implicaciones de esta declaración. Y por supuesto, hemos hablado sobre la importancia de no juzgar sin saber y de ser conscientes de las complejidades del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de nuevo por ver el vídeo. Y ahora, como siempre, viene la parte que más me gusta del llamado a la acción. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un buen like, compartirlo con tus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Suscríbete. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Déjanos tus comentarios aquí abajo, cuéntanos qué piensas, qué opinas, cuáles son tus teorías. Me encanta leerlos y responderlos. Y recuerda, siempre estamos aquí para hablar de tus estrellas turcas favoritas y de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.